yo estaba apenas como en mi tercer año, cuando mucho, ¿no? Not even, pero cerca de mi tercer año de ministerio cuando llegué a Durango, ¿verdad? Y estuve por ahí 6 años que fueron muy, muy importantes, ¿verdad? Y yo les agradezco realmente a los hermanos que tuvieron la paciencia y que tuve la oportunidad de aprender tanto de ellos. Fue algo muy, muy importante, muy significativo para mí. Así que volver a estar en contacto y ver a los chiquillos ahora grandollos y casados, ¿verdad? Como dice ahí, eso es algo a lo que realmente, pues, lo valoro mucho, de verdad. Vamos entonces a estudiar el día de hoy acerca de este tema que hemos titulado Llenos del Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, pero bueno, más bien vamos a abrirla en Hechos capítulo 3. Pero antes de entrar en el estudio, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Inclinamos el rostro. Bendito Dios, Padre nuestro, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos con la iglesia de Jaciel, por este medio que nos permite que a pesar de la distancia podamos vernos, podamos escucharnos y sobre todo, Señor, que podamos estar en comunión unos con los otros, pero sobre todo, Señor, en comunión contigo. Permite que el Espíritu Santo pueda moverse libremente en este medio y que cada corazón aquí presente sea un receptáculo dispuesto a llenarse de tu verdad, de tu palabra. Y que, Señor, al leer tu mensaje, al estudiar tu mensaje, al repasar estas historias bíblicas, que podamos, Señor, hacerlo con la seguridad de que es tu voz, es tu mensaje y que necesitamos, Señor, no solamente escucharlo, aceptarlo, atesorarlo en nuestro corazón, sino que sobre todo necesitamos vivirlo para la gloria tuya. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu para el estudiar y que Él nos dé la fuerza, Señor, para poner en práctica tu palabra. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice el capítulo 3 de Hechos que a Pedro y Juan iban juntos, ¿verdad? En la tarde, a la hora novena, que es como a las 3 de la tarde, la hora de la oración, iban al templo. Y fue traído, como acostumbraban, cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, a un cojo de nacimiento. Y este hombre estaba allí en la puerta del templo pidiendo limosna, como era su costumbre. Así que cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando por el templo, por esta puerta, les rogaba, les pedía, les suplicaba, como él acostumbraba, a que le diesen una limosna. Pedro y Juan, dice, mirando los ojos en él, les dijo, míranos. Entonces, cuando él les puso la atención, los miró, yo me imagino que lo que él esperaba era ver alguna moneda, ¿verdad? Alguna cosa de valor que iba a recibir de parte de ellos. Sin embargo, de pronto de entrada, lo que recibió fue pues, no muy buenas noticias, porque Pedro le dijo, mira, no tengo plata ni oro. Así que imagínense un cojo esperando dinero, esperando una recompensa monetaria. Al escuchar esas palabras se habrá sentido bastante decepcionado.
Pero gracias a Dios, las palabras de Pedro no terminaron ahí, ¿verdad? Dice, lo que tengo te doy. Entonces, quizá volvió otra vez a estar atento y escucha las palabras de Pedro decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Imagínense que en el templo entrara en estos tiempos un hombre saltando, brincando por los pasillos del templo y alabando a Dios. No tardaría mucho para que los diáconos llegaran, ¿verdad? A decirle, no, tranquilo, por favor, siéntese, no esté siendo irreverente. A veces las manifestaciones de alabanza a Dios son calladas así, ¿verdad? Pero en aquel tiempo esto fue bien recibido por la gente que estaba allí y la gente se asombró y se llenaron de asombro y de espanto, dice, por lo que había sucedido. Así que, dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, bueno, el ex cojo, ¿verdad? El cojo que había sido sanado, dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. O sea que este milagro fue algo que llamó mucho la atención de toda la gente que estaba por ahí, así que la gente inmediatamente fue pasando, hey, mira, pasó algo extraordinario, y vinieron para ver qué había ocurrido. Entonces, perdón, Pedro le respondió en el versículo 12, varones israelitas, dice, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiéramos hecho a andar a este? Entonces, les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de nuestros padres y ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este plena sanidad en presencia de todos vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que Pedro en ningún momento toma para sí la gloria de lo que este milagro había hecho, sino que él le da toda la gloria, dice, a Cristo Jesús. Ustedes no nos miran a nosotros, ¿por qué se maravillan? Jesús hizo estas cosas cuando estuvo entre ustedes y sin embargo lo entregaron, lo mataron, lo crucificaron, lo negaron, etc. Dice, pero ahora, hermanos, dice el versículo 17. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Ahora, es interesante, ¿no? Que aprovechando el impacto que había causado
aprovechando la atención que las personas habían puesto en ellos, Pedro, en primer lugar, dice, esto no es mío, esto es de Dios, esto es de Jesús, ¿verdad? Es por su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, pero aprovecha para entonces predicarles el Evangelio de Jesús. Y esto es muy importante, hermanos, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Vamos entonces al capítulo siguiente. Bueno, antes de pasar al capítulo siguiente, miren el último versículo. Dice, a vosotros, primeramente, el versículo 26. Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno, dice, se convierta de su maldad. Es un mensaje de arrepentimiento. Ok. El siguiente capítulo, capítulo 4 de Hechos. Después de que ellos habían hablado al pueblo, dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, hasta el versículo 1. Y el versículo 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto era especialmente ofensivo para los saduceos que era una secta de la cual venían todos los sumos sacerdotes. No creían en la resurrección de los muertos. Así que inmediatamente ellos reaccionaron hacia la predicación o la enseñanza de Pedro y Juan. Así que dice el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como, ¿cuántos dice? 5,000. Dice que esa tarde por la puerta de la hermosa en el templo, después de haber sanado a aquel cojo de nacimiento, las personas escucharon la palabra que fue predicada por Pedro y Juan y dice que unas 5,000 personas creyeron en esta palabra. Así que al día siguiente, después de que los encarcelaron, se reunieron en Jerusalén, dice, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, tenían que haber sido puros saduceos, ¿verdad? Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? Miren, esa pregunta es bien importante, hermano. Versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y entonces, Pedro, miren lo que dice aquí. Pedro, ¿qué cosa? Dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, dice, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, noten que el tono cambió un poquito a los del pueblo, les dijo, ustedes lo entregaron, pero ahora están hablando con los principales instigadores del complot en contra de Jesús y les dice, ustedes lo crucificaron, ¿sí? Y Dios resucitó a los muertos, pero él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿qué significa esa palabra? Denuedo. Como
¿Cómo les suena esa palabra? ¿Qué significa? De nuevo, con valentía, ¿verdad? Con aplomo, con seguridad, con autoridad, porque esto era algo extraño, hermano. Perdón. La vez anterior, cuando los discípulos enfrentaron oposición, que fue cuando Jesús vino, perdón, los soldados vinieron a Jesús para arrestarlo, los discípulos mayormente salieron huyendo, ¿verdad? Y se escondieron por un tiempo. Así que no fueron conocidos por los gobernantes como personas de valor, ¿sí? Sino que más bien ellos se amedrentaban fácilmente. Pero ahora lo estaban mirando hablar con aplomo, hablar con fuerza, hablar con seguridad, hablar con autoridad. Así que viendo ellos esa característica en Pedro y Juan, sabiendo, dice que eran hombres sin letras, hombres sin preparación, hombres sin mucha escuela y del vulgo, o sea, de la gente popular, ¿verdad? Gente que no tenía ningún atractivo especial. Dice, entonces se maravillaban. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, dice, pues no podían decir nada en contra, se quedaron sin argumentos. Así que como no podían hacer nada, lo que hicieron fue que les ordenaron que saliesen del concilio y hablaban entre sí, ¿verdad? Conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y ha sido notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. En otras palabras, ellos mismos estaban reconociendo que no tenían ningún poder contra la obra de estos hombres. No podían negar, no tenían argumentos para ir en contra de ellos. Dice el versículo 17, sin embargo, dice, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Noten que las artimañas, ¿verdad? Que les quedan a los que no pueden, a los impotentes, es usar violencia, ¿verdad? Vamos a amenazarlos, dice. Vamos a hacer lo que antes hicimos y funcionó. Dice, para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, dice Pedro y Juan, versículo 19, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y no podían hacer otra cosa. Dice, les soltaron, dice, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y cuando sus hermanos, dice, les escucharon, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, dice, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Bueno, antes de seguir leyendo, quiero decirles esto. Cuando lo soltaron y les contaron las cosas a sus hermanos, noten que en vez de reaccionar como a veces nosotros hacemos con indignación, dice, ¿por qué? ¿Por qué les hicieron esto? No, vamos a protestar, vamos a ver, ¿y quién fue? Y querer confrontar a las personas. Lo primero que ellos hicieron fue orar, ¿sí?
juntos se unieron y empezaron a orar a Dios. ¿Ok? Y entonces, incluso dentro de su oración citaron algunos pensamientos bíblicos que había dicho David. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dentro de su oración reconocen que no es contra ellos, sino que en realidad es contra Dios, contra Jesús. Porque verdaderamente, dice el versículo 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y estaban recordando, ¿verdad?, lo que pasó Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Vean la petición aquí. Concede a tus siervos que con todo de nuevo, otra vez la palabra de nuevo, con toda valentía, con toda seguridad, con autoridad, con aplomo, dice, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, le están pidiendo a Dios, Señor, que sea tu voluntad y podamos seguir haciendo esa obra por la cual están reaccionando así. En vez de pensar, dice, bueno, Señor, vamos a dejar de hacer esto, ¿verdad? Porque mira el problema que estamos teniendo con las autoridades. Y Señor, sigue haciendo tu obra. Sí, que siga habiendo sanidades y señales y prodigios para que el nombre de Cristo Jesús pueda ser exaltado. Y dice el versículo 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cuando Pedro habló ante este concilio y se fue yendo al Espíritu Santo y empezó a hablar con esa característica, con denuedo, ¿cierto? Y ahora que ellos oran, en vez de quejarse o ponerle una demanda o qué sé yo, hacer algo judicial de los hombres, ellos acuden a Dios y le dicen, Señor, pues esto siempre ha sido parte de lo que es la relación entre tu palabra, entre tu mensaje y los seres humanos, ¿verdad? Así que si a Jesús, ¿verdad?, tuvo que enfrentar a Poncio Pilato y a Herodes y a los gentiles y a los del pueblo que se pusieron en contra de él, dice, pues Señor, aquí estamos otra vez con la misma circunstancia. Así que sigue haciendo tu obra con nosotros, sigue haciendo señales, síguenos permitiendo hablar con poder tu palabra. Dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban entonces congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, lo que pasó con Pedro y Juan ocurrió con ellos también. Dice, ¿y cuál fue el resultado? Dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que la obra que Dios hizo por medio de Pedro y Juan ahora se multiplicó con todos los hermanos de la iglesia que estaban allí reunidos. Así que, ¿cuál habrá sido el resultado de si Pedro y Juan, hablando con denuedo, habían impactado a 5,000 personas en esa tarde? Imagínense ahora, al día siguiente, que no solamente ellos, sino también la iglesia que les apoyaba, estaban todos llenos del Espíritu Santo y hablando con denuedo la palabra de Dios. Bueno, dice acá el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, fíjense los resultados de esta predicación. Porque todos los que poseían herencias o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad.
Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea que este básicamente fue el inicio de la iglesia cristiana primitiva. Más, más adelante nosotros vemos, ustedes conocen ese pasaje donde habla de la descripción que añade todavía más cosas y entre ellas dice que todos los días añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que la palabra de Dios llegó a tener un poder tal que las personas eran convertidas a diestra y a siniestra, ¿verdad? Y, y cada día llegaron a tener bautismo. Imagínense tener bautismo todos los días. Nosotros entiendo que va a haber un bautismo más adelantito y nos emocionamos, ¿verdad? Cuando sabemos o presenciamos un bautismo. Si es uno, dos o tres, lo que sea, nos sentimos felices. Pero ellos bautizaban, dice, todos los días. Y esto, mis hermanos, es parte de lo que podemos entender, de lo que describe aquí la palabra de Dios como estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, hay otros personajes que la Biblia describe como llenos del Espíritu Santo. Uno de ellos fue Jesús, ¿verdad? Jesús obviamente estaba lleno del Espíritu Santo. Y en él se manifestaba toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Jesús fue conocido por una vida de humildad y una vida que impactaba a las personas por su sencillez y por la predicación que estaba respaldada por sus acciones. Entonces, Pedro y Juan, que en un momento dado eran temerosos, ¿verdad? De hacer la obra de Dios, porque en un momento dado, sobre todo Pedro, ¿verdad? Estuvo más dispuesto a negar a Jesús en vez de considerarse un discípulo de él. Dice, ahora ya no le importaban las amenazas, ya no le importaba que la gente lo reconociera como un seguidor de Jesús, sino que ahora incluso predicaba a Jesús y colocaba el evangelio de Jesús como lo más importante para él. Y esto, hermanos, todo fue posible por la obra del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que cuando Jesús asciende, los discípulos están por varias semanas, perdón, en el aposento alto esperando que venga el Espíritu Santo para poder predicar. Y cuando viene el Espíritu Santo, son capacitados por el poder del Espíritu Santo que llena su vida para poderlos capacitar para hacer la obra de Dios. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque esta característica es fundamental, es esencial para que nosotros podamos realmente predicar el Evangelio como Dios quiere que lo prediquemos y no solamente como nosotros quizá lo hemos hecho hasta ahora. Que tenemos poquitos resultados aquí y allá y sentimos que estamos haciendo la obra de Dios, pero si vemos el contexto de la iglesia cristiana primitiva, debemos de entender que lo que Dios quiere hacer es mucho más de lo que nosotros hemos estado haciendo. Ahora, para mí, la palabra clave o el pensamiento clave es estar llenos del Espíritu Santo. Otro personaje que la Biblia menciona lleno del Espíritu Santo es Juan el Bautista. Y esto es interesante porque Juan el Bautista tiene un ministerio tan peculiar, tan diferente. Él fue llamado o fue apartado para hacer ese ministerio desde que estaba en el vientre de su madre. Dice que fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Así que él fue un hombre que desde su niñez
se fue preparando para hacer una obra muy importante. ¿Cuál era la obra de Juan el Bautista? Ustedes saben que Juan tenía la encomienda de preparar el camino para la venida del Mesías. Él le preparó el camino a Jesús, ¿verdad? Y él dijo que él había venido para preparar el camino para Jesús. Y dice, el que viene después de mí, dijo, yo no soy digno ni siquiera de atarle las agujetas de sus zapatos, ¿verdad? Bueno, sus sandalias. Entonces, nos muestra aquí una característica muy importante de Juan. Juan sabía y entendía su lugar en esta preparación para la venida del Mesías, y él tenía la actitud correcta, la actitud de humildad, ¿verdad? La actitud de reconocer, dice, no soy yo, es él en quien realmente tienen que poner la atención. E incluso Juan fue capaz de decir esas palabras célebres. Dice, a mí me conviene menguar, ¿verdad? Más a él crecer, o a él le crecer y a mí menguar. Y díganme, hermanos, ¿qué ser humano, qué persona normalmente puede pensar así? Bueno, que él crezca, que él se supere, que él vaya hacia arriba y yo hacia abajo. Normalmente es al revés. Cuando vemos a los demás y vemos a alguien que va superándose, queremos jalarlo porque nos da envidia, ¿verdad? Y no nos gusta ver que otros estén arriba de nosotros, más que quisiéramos nosotros estar allí. Pero él tenía esa humildad de reconocer su lugar. Y entonces Jesús dice de él que de los nacidos de mujer no ha habido en la historia otro como Juan. O sea que la grandeza de Juan estuvo en su capacidad de hacer su función y de un momento dado a ser descontado, ¿verdad? O minimizado para hacer que Jesús fuese exaltado. Y eso es muy importante, hermanos. Estar lleno del Espíritu Santo implica entonces que nosotros podamos ocupar el lugar que Dios ha diseñado para nosotros. Y en nosotros se nos ha llamado a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Especialmente en estos tiempos, cuando empezó lo del COVID-19, mucha gente empezó a hablar de la venida de Jesús, de la venida de Jesús, de la venida de Jesús. Y bueno, Jesús viene, lo creemos así. Pero entonces, ¿qué está pasando con su iglesia? Su iglesia tiene que entender que para poder preparar el camino para la venida de Jesús, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No podemos hacer la preparación sin estar llenos del Espíritu Santo. A Juan le tomó prácticamente una vida completa de sencillez, de vivir con sencillez, de vivir apartado en el desierto, para empezar a preparar el camino con una predicación muy interesante. La predicación de Juan, ¿cuál era? Dice, arrepentidos, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Ahora, este mensaje es muy interesante porque no era predicado a los gentiles. Si dijéramos nosotros, tenemos que predicarle a la gente de afuera, entonces, pues como que hace sentido, bueno, arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse, acepten a Jesús, vengan, únanse a nosotros. Pero el mensaje de Juan no estaba destinado a los gentiles, era destinado a la gente del pueblo de Israel, a la iglesia, en otras palabras. Entonces, la iglesia tiene que arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Si es la iglesia. Bueno, eso es importante para nosotros, porque si es lo que tenemos que arrepentirnos, ¿de qué es? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Si hacemos todo bien, si nos portamos bien, si en la iglesia pues creemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Guardamos el sábado, hacemos todas las cosas como la Biblia nos dice, como iglesia, de que tenemos que arrepentirnos. Bueno, hay algo interesante aquí, porque hubo un momento en que Jesús le dijo a un líder de su tiempo que tenía que arrepentirse. Aquí me refiero a Nicodemo. ¿Sí? Nicodemo era un fariseo.
era uno de los dirigentes, un principal, un maestro en Israel. Él se presenta a sí mismo como maestro y reconoce a Jesús como maestro. Pero Jesús, en vez de entrar en que si eres o no eres, simplemente le dice, tú necesitas nacer de nuevo, que es otra forma de decir necesitas arrepentirte, necesitas empezar de vuelta, necesitas dejar tu vida anterior y empezar otra vez. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿de qué tenía que arrepentirse Nicodemo? Nicodemo era un dirigente, era un fariseo, y la palabra fariseo significa santo. La palabra fariseo significa santo. El problema con esa santidad es el que se hace a sí mismo santo. Su santidad dependía de su propio esfuerzo. Su santidad dependía de su propia capacidad, de cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios es espiritual y la ley de Dios no se puede cumplir con el propio esfuerzo del ser humano. Tiene que cumplirse a través del Espíritu Santo llenando nuestra vida. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos nosotros? Precisamente quizá tengamos que arrepentirnos de ser una buena iglesia, de portarnos bien, de hacer las cosas bien. Bueno, ¿por qué no? Esto es lo que estaba pasando con la iglesia en el tiempo de Jesús. Una iglesia que aparentemente era buena, que incluso eran tan interesados en cumplir la ley de Dios que habían creado otras 613 leyes para fortalecer la ley de Dios. Pero la ley de Dios no se puede fortalecer ni se puede mejorar. Um, es inmejorable, es perfecta, ¿sí? Y ellos a veces estaban más preocupados de guardar sus preceptos y estatutos que habían creado, y que Jesús en un momento dado les dice, ustedes erran, se equivocan enseñando los mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Entonces, noten dónde está el problema con ellos. Estaban tan llenos de sí mismos, del orgullo de hacer bien las cosas, que habían perdido por completo la visión de quién es Dios. Y entonces su propio concepto de sí mismo había crecido tanto que cuando vino Jesús no pudieron reconocerlo. No tenía, su orgullo era tan grande que estaban mejor dispuestos a rechazar a Jesús y hacer planes para destruir a Jesús y matar a Jesús, en vez de aceptar que Jesús era el Mesías. Y hermanos, esto es una tragedia. La iglesia de Dios del tiempo de Jesús le rechazó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto es muy, muy triste, porque no cumplieron con el propósito que Dios tenía para ellos como iglesia. Y entonces, ¿qué decir de nosotros? Tenemos exactamente el mismo riesgo. Y esta iglesia que escuchó el mensaje de Juan, ¿verdad? En sus dirigentes por lo menos, y en buen número de sus seguidores rechazaron el evangelio de Jesús. En otras palabras, rechazaron la primera venida del Mesías. Entonces, ¿qué va a pasar con esta iglesia si no escucha el mensaje de arrepentimiento que necesita ser escuchado en este tiempo? Ahora, le echamos la atención hacia esto. A Juan le confundieron con qué profeta. Con Elías, ¿cierto? Decían que él era Elías. Y esta confusión, en buena medida, tenía que ver porque Juan se comportaba como Elías, comía como Elías, se vestía como Elías, vivía una vida sencilla. Entonces, si nosotros unimos esta idea, este pensamiento, con lo que dice en los últimos versículos del Antiguo Testamento, esto vamos a llegar a una conclusión muy importante. Si leemos allí en Malaquías, capítulo 4, los últimos versículos, dice el versículo 5, dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Noten, dice la palabra de Dios, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible.
sea, antes de que Jesús venga, Dios se envía al profeta Elías. Entonces, la obra de Elías ocurre con el segundo Elías, que es Juan el Bautista, antes de que venga el Mesías la primera vez. Pero entonces dice, yo envío al profeta Elías antes de que venga Jesús. ¿Ok? Y entonces debemos pensar, bueno, es Elías, ahora es la iglesia. Eres tú, soy yo. Dice, y el mensaje de este tercer Elías, dice, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, hay un mensaje o una respuesta de arrepentimiento. O sea, es un mensaje de transformar los corazones antes de que el Señor venga. Porque en las condiciones en las que nosotros vivimos, hermanos, y si hablamos no solamente en el alcance de su familia, sino de la familia de la iglesia, una de las cosas que es muy común encontrar en la iglesia son divisiones y problemas y separación entre los miembros de iglesia, pleitos, disensiones, etc. Y entonces el mensaje de arrepentimiento de la iglesia no solamente es arrepentirnos de hacer las cosas sin Dios, sino que al analizarnos y darnos cuenta de que hay muchas cosas que no están bien, incluso entre los hermanos, pues hace eco con lo que dice Juan cuando dice, si tú dices que amas a Dios, pero no estás bien con tu hermano, si dices que odias a tu hermano, eres mentiroso. Tienen que ir las dos cosas juntas. Y el arrepentimiento de vivir sin Dios en nuestra vida o alejados de Dios, porque estamos tan llenos de nosotros mismos que podemos ser capaces de hacer religión sin Dios, ¿verdad? Sin tener conexión con Dios o sin estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, tiene como resultado toda esa clase de problemas que a veces existen entre nosotros. Por lo tanto, tenemos que reconocer, y para poder hacer eso necesitamos tener la actitud de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo en humildad. Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo, también un maestro de humildad. Reconocer que necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer que no somos todo lo que deberíamos ser, ni hemos cumplido con el propósito que Dios tiene para nosotros, y entender que la obra que se tiene que hacer antes de que Jesús venga, tiene que ser hecha por medio del Espíritu Santo en nosotros. No hay forma, hermanos, que nosotros podamos hacer esta obra sin el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla tanto de la necesidad de que en los últimos días haya el derramamiento del Espíritu Santo, así como lo ocurrió en la lluvia temprana, ¿verdad? Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y pudieron predicar con denuedo la palabra de Dios. Yo creo que nosotros necesitamos predicar con denuedo la palabra de Dios. Con denuedo, pero no un denuedo que venga de nuestra capacidad, de nuestra seguridad, de nuestros talentos, no, sino que venga del Espíritu Santo, para que, aunque seamos hombres como Pedro y Juan, que eran del vulgo, de lo más sencillo, aunque no tengamos preparación, aunque no tengamos muchas letras, aunque no tengamos mucha capacidad, aunque seamos medio tartamudos, no importa lo que seamos, cuando el Espíritu Santo nos llene, podamos predicar con su poder el Evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que va a hacer la diferencia, y eso es lo que nuestra iglesia necesita, eso es lo que tú y yo necesitamos, por lo menos eso es lo que yo necesito, para que el Espíritu Santo pueda tener el control de nuestras vidas, y así cada día que Dios nos preste de vida con el Espíritu Santo en nosotros, pueda ser la oportunidad que Él tenga para predicar con poder, con autoridad, con aplomo, que pueda impresionar las mentes de las personas que nos rodean, para que el Evangelio de Jesús pueda llegar hasta el último rincón de este mundo, y entonces Jesús pueda venir en gloria y majestad. Mis hermanos, para esto necesitamos reconocer que necesitamos vivir diferente, que necesitamos seguir el ejemplo de Elías 1 y Elías 2, ¿verdad? Juan el Bautista,
empezar a vivir una vida cada vez más sencilla, ¿verdad? Orientada hacia una vida más saludable, hacia una relación más cercana con nuestro Dios, donde le permitamos a Él guiarnos y hacer lo que Él quiere que hagamos y dejar de hacer las cosas que nosotros queremos hacer, a lo que a nosotros nos parece correcto, a lo que a nosotros nos gusta. Hablando de Juan el Bautista, dice que su vida fue diferente, fue nazareo, ¿cierto? Él no bebía vino ni sidra, ninguna bebida fuerte, y no solamente esto, sino que él además comía una dieta basada en plantas, ¿verdad? Sencilla, una dieta sencilla. Si nosotros pensamos en la importancia que tiene la dieta, la forma de vivir, nuestro estilo de vida, con nuestra mente, no podemos hacer otra cosa más que reconocer que hay una conexión muy importante. Esto ocurrió así de forma muy clara con Daniel y sus compañeros cuando fueron llevados a Babilonia, y se les asignó la comida del rey. Ellos dijeron, no podemos contaminarnos con esta comida. Y a veces pensamos que eso significa que les daban puerco, les daban camarones. No necesariamente es así, hermanos. El problema que ellos enfrentaban eran cosas sacrificadas a los ídolos. Comer carne no era un problema para los judíos. Ellos comían la Pascua. Así que eso no era el problema. El problema era que los alimentos que les servían, mayormente las carnes que les servían, aunque fueran de vaquita o borreguito, eran sacrificadas a los ídolos. Así que ellos evitaron la idolatría al decirle al que estaba bajo la autoridad de él, le pidieron que les diera qué cosa para comer. Alimentos basados en plantas, ¿verdad? Legumbres. Legumbres son frijolitos, chicharitos, garbanzos, lentejas, en fin. O sea, una dieta basada en plantas y agua para beber. ¿Quién puede mejorar lo que Dios hizo, la bebida más importante que hay sobre ese planeta? ¿Quién puede mejorar el agua? Porque a veces tratamos de decir, no, que el licuado de no, que el jugo es, no, agua para beber, alimentos basados en plantas. Y después de 3 años con este régimen, dice que ellos fueron encontrados, ¿cuántas veces? ¿Se recuerdan? 10 veces más capaces, más inteligentes, más brillantes que el resto de los que estaban ahí. De los sabios de Babilonia, no nada más de los estudiantes, sino aún de los maestros establecidos. Así que hay una correlación muy importante entre el estilo de vida y nuestra capacidad. Ahora, si pensamos en que en los tiempos finales cada vez más va a ser más difícil de poder dilucidar o destejer los misterios, ¿verdad? Los engaños que van a ser puestos delante de nosotros, pues debemos también entender que en los últimos días va a ser muy importante que nuestras capacidades estén al máximo. Por lo tanto, nuestro estilo de vida debe cambiar. Y este es un mensaje que nosotros conocemos y tenemos desde hace mucho tiempo, pero que de una forma u otra hemos encontrado la manera de darle la vuelta. Pero ahí están los 8 remedios naturales, hermanos: el aire puro, el descanso, el ejercicio, el dormir apropiada, la cantidad de horas apropiada, a la hora apropiada, la temperancia, ¿verdad? Que es el uso apropiado de las cosas buenas y la abstinencia de todo lo que es dañino, la confianza en Dios. Bien, ustedes conocen los 8 remedios naturales y los hemos ignorado, ¿verdad? O por lo menos parcialmente los hemos ignorado, o a uno de nosotros los hemos ignorado casi todos. El asunto que no podemos seguir así si queremos estar llenos del Espíritu Santo y si queremos ser parte de la predicación del Evangelio de Jesús para que Cristo pueda venir. Porque es lindo hablar de la venida de Jesús, pero entonces, ¿a dónde nos lleva a nosotros?
pues que tenemos que vivir una vida diferente para que el Espíritu Santo pueda usarnos en nuestra plena capacidad y poder hacer la obra de Dios antes de que Jesús venga, ¿verdad? Y de hecho es indispensable que esto suceda para que su mensaje pueda ser predicado por testimonio a cada rincón de ese planeta por un pueblo que se deja usar al estar lleno del Espíritu Santo, deja que cada parte de su vida pueda ser influenciada por el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros pensamos en el contexto de la enseñanza de Pablo, Pablo dijo, ustedes son templo del Espíritu Santo, ¿cierto? En otras palabras, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, porque son un templo del Espíritu Santo. Y también dijo, si pues comen o beben o hacer otra cosa, dice, háganlo para la honra de Dios. Entonces, Pablo estaba estableciendo que aún cosas sencillas como comer o beber, es importante hacerlo para la gloria de Dios. Así que nuestro estilo de vida, hermanos, lo que hacemos con nuestra vida, hagámoslo para la gloria de Dios. Dejemos de glorificar al mundo y hagamos estas cosas para la gloria de Dios. Alguno puede estar pensando así, el pastor está hablando de esto, y miren, está bien cachetoncito y gordito. Y tiene razón. Yo por mucho tiempo he desoído el mensaje que tenemos. Pero hace casi 2 meses mi esposa y yo hicimos cambios importantes en nuestra vida y queremos, ¿verdad? Dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Y entonces, a través de un estilo de vida saludable, ¿verdad? Donde hacer ejercicio, donde comer en forma nutritiva y saludable, dejar aquellas cosas que nos estaban perjudicando, podamos honrar a Dios y glorificar su nombre, no solamente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino también en nuestra capacidad de comunicarle a otros el mensaje de Cristo Jesús, para que cuando Jesús venga no estemos nada más nosotros, porque no creo que vamos a estar si no aprendemos a vivir como Él quiere que vivamos, sino que podamos traerle a Jesús los frutos, ¿verdad? Que así como Pablo y los apóstoles del tiempo de Jesús pudieron, llenos del Espíritu Santo, impactar las vidas de tantas personas. Imagínense a una persona hoy en día, si tiene un Instagram o el Facebook, y tiene, no sé, algunos cientos o miles de seguidores, se consideran gran éxito. Ellos sin micrófono, sin Facebook, sin Instagram, sin Twitter, sin ninguna de esas cosas, en un día, una tarde, llenos del Espíritu Santo, fueron capaces de impactar la vida de 5,000 personas. Dice, ¿cuánto puede hacer Dios contigo? ¿Cuánto puede hacer Dios conmigo? Si dejamos que Él nos llene con su Santo Espíritu, si dejamos que Él haga su voluntad en nosotros, si nos humillamos, si dejamos que Él tome el control, si vamos a Él cada día y decimos, Señor, haz tu voluntad en mí, no me dejes seguir viviendo como el mundo vive, haz una nueva criatura en mí, como dice en 2 Corintios 5:17, haz en mí una nueva persona y que cada día podamos nacer de nuevo a ese personaje, a ese ser que el Señor quiere usar en forma decidida y que podamos predicar con denuedo, con poder, con autoridad, no porque la tengo yo, no porque yo conozco, no porque tengo experiencia, sino porque el Espíritu Santo está en mi vida, porque Él llena mi vida, porque Él tiene el control y porque Él quiere usarme y Él puede usarme y Él puede usarte para hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros y que entonces podamos pensar en que Jesús va a venir a buscar a este pueblo que hoy se está preparando para esa venida maravillosa. Hay una cita que estaba leyendo el Espíritu de Profecía en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio que dice, ahorita la tengo en el teléfono, pero no la puedo ver ahorita porque estoy aquí con el Zoom. Dice que una de los grandes ramas que tienen que ver con la preparación para la venida de Jesús es la reforma pro salud. Así que, hermanos, les dejo esa inquietud
Y les invito para que juntos podamos, en el nombre del Señor Jesús, permitir que Él nos transforme cada día y que Él pueda usarnos de acuerdo a su voluntad, no a lo que tú quieres, no a lo que tú puedes, aún incluso dejando a un lado nuestras capacidades y talentos, ponerlos a los pies de Jesús, porque a lo mejor Él puede hacer de nosotros y hacer cosas que nosotros ni siquiera pensamos que somos capaces de hacer. Y pensamos, bueno, si yo puedo cantar, debo de cantar para no, si a lo mejor Dios no quiere que cantes, quiere que haga otra cosa, yo no sé, hermano. El punto es, dejemos que Dios haga su obra en nosotros, que Él nos muestre el camino de lo que Él quiere hacer, pongámonos a su disposición para que nos llene cada día más de su Santo Espíritu, hasta que Él tenga el control total de nuestras vidas y que a través de cada uno de nosotros, Él pueda llevar su obra hasta donde necesita ser llevada. Que la gloria sea para Dios y que su Santo Espíritu pueda hoy llenar cada corazón, cada vida, para honra y gloria de su nombre. Que Dios me los bendiga, hermano.